Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los spoilers de la serie GL, Laia Paley. Tengo que hacer muchas cosas, pero también no puedo evitar pensar en esa persona que dijo que vendría a tocar mi puerta. Y aquí vamos de nuevo, estoy pensando en ella. Es raro, cuando estábamos en contacto regular no me importaba si respondía rápido o enviaba mensajes cortos. Pero ahora que ha desaparecido, estoy exagerando, ¿verdad? Pero la extraño desde que ella desapareció y no sé qué hacer. Le envío un mensaje, pero no hay señales de que lo haya leído. Esperar sin saber para mí es una tortura. Por suerte, ese día en el restaurante buffet agregué a sus amigas. Esa noche, sin poder aguantar más, le envié un mensaje a ambas. Empecé con Vi, que siempre me hablaba, porque tenemos gustos similares. Les pregunté si sabían algo de Day. Ron respondió que probablemente ella está ocupada con el trabajo y la fecha límite de los trabajos que tienen que entregar. Day probablemente está ocupada con el trabajo, me respondió una de sus amigas de Day llamada Ron. Ella debe estar muy ocupada entonces. Sí, yo también estoy preocupada. La he visto cómo se pone cuando está muy concentrada. Se olvida de comer y antes de que te des cuenta ella necesita que la lleven al hospital, dijo Ron. ¿En serio? ¿Qué hago? Estoy muy preocupada entonces. Me voy a comprar fideos en mi tienda y llévaselos. Ella está en tu tienda, no exactamente, solo estoy preocupada por mi amiga, pero quiero que la veas y le estoy haciendo un poco de publicidad para mis fideos. Quizás los pruebes tú también. Si te gustas, puedes recomendar a tus amigos. Lo que más me interesaba era que si compraba los fideos, podría decirme dónde estaba el dormitorio de Day. Entonces podría llevar la comida, lo cual sería la excusa perfecta para ver cómo estaba. Así podría asegurarme de que mi hermosa estudiante de último año no se esforzara demasiado y se olvidara de comer hasta desmayarse. Entonces, sin dudarlo, pregunté por la ubicación de la tienda de fideos. Perfecto, estaba cerca de mi dormitorio. No había mucha gente escondida en el callejón y la fachada no era muy grande, por lo cual deduje al charlar con ella que era el negocio de su padre. Mientras esperábamos que su padre preparara los fideos, la mayor se acercó a conversar conmigo, y casi toda la conversación giró en torno a Day, probablemente porque sabía que ella me interesaba. Por ejemplo, me dijo que le encanta comer curry con donas, es la hija mayor y tiene 2 medias hermanas menores. Mientras llevaba la comida, me puse a pensar, si ni siquiera respondía a la llamada de sus amigos, abriría la puerta. Si llamo, lo pensé por un momento y antes de darme cuenta ya estaba frente al dormitorio. La habitación de Day estaba en el 6.º piso. Tomé el ascensor con el corazón latiendo cada vez más deprisa, asustada de haber recorrido todo ese camino. Cuando me detuve frente a la habitación, con el número de 3 dígitos que me había dado Ron, me dio más miedo levantar la mano y llamar. Esta es la primera vez que estoy en la habitación de una chica. Vamos, Jane, tienes que ser valiente, me dije para mí misma. Me quedé ahí esperando casi un minuto, hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando a esa chica, con una camiseta blanca y pantalones cortos. Su cabello, normalmente liso y bien cuidado, estaba un poco despeinado. Ella se veía increíble incluso con ese aspecto desaliñado, hermosa pero descuidada. La chica, que ahora tenía ojeras y parecía un poco cansada, pareció ligeramente sorprendida. Probablemente antes de abrir miró que era yo, así que no se sobresaltó demasiado. ¿Cómo llegaste aquí? Vine en moto, dije. Ella dejó escapar una leve sonrisa. Y ya entiendo. Unos minutos después ya estaba sentada en su departamento, que resultó tener una habitación aparte. En ese momento la sala estaba llena de papeles que acababa de usar para recortar plantillas. La tarea que debía entregar a medianoche estaba en su portátil, que estaba sobre su mesa. No entendía muy bien de qué se trataba, pero supuse que tenía algo que ver con... La habitación está desordenada, lo siento. Ella dijo, está bien, acabo de comprar comida, tenía miedo de que Daisy quedara atontada. Déjame adivinar, fideos de la tienda de Ron. ¿Cómo lo supiste? Ella no se preocupa por mí, solo quiere clientes para el restaurante de su padre. Cada vez que desaparezco envía a alguien a comprar fideos y traerlos para mí. Entonces, ¿eso quiere decir que Day tiene visitantes frecuentes? Sí, tengo amigos, colegas mayores y jóvenes. Mi expresión se tornó descorazonada, pero la siguiente frase me levantó el ánimo. Pero cuando miré, vi que eras tú, eso me alegró mucho. Mi cara se sonrojó. Parece que soy importante para ella, ¿verdad? Day sonrió al ver que me sentía mejor, me invitó a comer fideos con ella, y yo seguía flotando en mi mundo de fantasía rosada. Al ver eso, la dueña de la habitación fue a la cocina y regresó con un platillo para poder comerlo. Fue entonces cuando pude contenerme y terminé mostrando mi cara de tonta. La alta figura estaba de pie frente al espejo de la pared. Su peinado no era del otro mundo, pero hipnótico, y entonces cuando sacó una goma de bolsillo y se amarró el pelo con una coleta, mi atención se centró por completo
en esa mujer, en su delicada y hermosa nuca. Verla así hacía que mi corazón se acelerara. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo, bye bye y no olviden suscribirse al canal.